Hola, buenos días. Emito esta grabación en atención a el libro interesantísimo llamado Contra la distopía, la cara B de un género de masas, de Francisco Martorell Campos. Lo he puesto en la portada del vídeo y así aparece en YouTube. Esto no es una reseña literaria, aunque pueda en algún momento parecérsele, más bien es un a propósito de. A mí la lectura de este ensayo, por cierto, de un autor valenciano y doctorado en la misma facultad en la que me doctoré yo, Francisco Martorell, me ha parecido sumamente interesante. Es absolutamente recomendable. Es lo que estoy haciendo aquí, sobre todo es recomendaros su lectura, más allá de que podáis escuchar y concordar con mis opiniones una vez lo hayáis leído o incluso antes de leerlo, en la medida en que habla sobre, por cierto, muy inteligentemente y de una manera muy documentada, encarnizadamente documentada respecto al tema de la distopía y de la utopía. Decía que me parece que podéis también, pues no sé, estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo en la medida en que muchos sois también consumidores de pues libros, cómics y series de la televisión que hablan en torno a estos temas o tratan este tipo de contenidos, lo que llamamos o lo que el autor Francisco Martorell llama el distopiland. Vivimos en distopiland, es así de lo que de alguna manera parece que hemos de inferir de la lectura de este texto, y es algo que tiene, como dice, como reza el subtítulo, la cara B de un género de masas, es algo que debería inquietarnos, o por lo menos deberíamos detectar las sombras que se levantan tras las luces de todas estas series de las que, pues como El cuento de la criada y tantas otras, se nos dice que son magníficas series y que son sumamente críticas respecto al mundo actual. Bueno, yo aprovechando que hablamos de estos temas, a veces cuando empiezo a pensar sobre cosas como esta y me asistía esta inquietud mientras leía a Martorell, a veces me pregunto si lo que hacemos es ver demasiada televisión. Lo digo porque se ha convertido en una especie bastante utilizada la de, bueno, la gente que, o las multitudes que se dedican a ver series de Netflix. Eso lo he oído mucho, o lo he oído varias veces últimamente. En un tono parecido al que en los años 70, por ejemplo, o 80, se utilizaban algunos sociólogos de la inteligencia para hablar de la gente que veía mucho la tele o no sé, o de la gente que iba a llenar los estadios. Lo vengo a decir porque a mí me parece que aquí hay un pequeño equívoco, es decir, lo de si cada uno si uno ve demasiada televisión o poca, no digo que lo diga Martorell, Martorell habla de las distopías, pero ya digo que esto es un a propósito de. Yo como soy consumidor de plataformas televisuales, que es de lo que quería, es uno de los temas que quería comentar aquí, eh, tengo la percepción de que con las actuales series de televisión, esta especie de era dorada de la que se habla, que yo creo que ya ha pasado, a mí me parece que la era dorada de las teleseries son los primeros años de la década perdón, la primera década del siglo XXI, cuando aparecen pues Mad Men y Los Soprano, etcétera. Realmente es una tetralogía o una pentalogía de grandísimas series consideradas como obras maestras, y luego hay toda una serie de teleficciones que yo creo que algunas son francamente valiosas, desde, pues yo que sé, Peaky Blinders o cosas por el estilo, pero creo sinceramente que lo que hay ahora más que una era dorada es mucho producto. ¿Y eso qué significa? Hay mucho producto de calidad, de bastante calidad. Yo he visto muchas series, no he visto una serie como Los Soprano o como Mad Men o como Breaking Bad o como The Wire, pero sí he visto en la segunda década del siglo XX y ahora del siglo XXI, perdón, y ahora al inicio de los años 20 he visto series francamente valiosas y podría nombrar muchas. Por eso digo que creo que el problema no es, primero, si vemos televisión. A mí me parece que ver televisión es ver Telecinco. Y eso sí que es preocupante por muchas razones intelectuales e incluso éticas, ¿no?
Pero lo del tema de Netflix y HBO, pues mira, sinceramente, yo como profesor de un instituto que trata normalmente con adolescentes, pues hombre, un niño que se pasara el día viendo la tele sería un peligro, pero es que no ese es el problema que tenemos. Es decir, eso es una rareza absoluta. No, no sé si ni siquiera si existe ese niño, porque tengo comprobadísimo que mis alumnos no ven la tele. Así de claro. Lo que hacen es masivamente, y hablando de plagas sociales, es estar conectados a las redes sociales y perdonad si sexualizo un poco el tema, pero las alumnas redes sociales, los alumnos videojuegos. Es un diagnóstico bastante mayoritario y, en mi opinión, preocupante. Entonces, no me voy a sentir mal en absoluto por recomendarle a mis alumnos que vean, si acaso, un capítulo de Black Mirror, que es una distopía, por cierto, para mí interesantísima. O, no sé, o Years and Years, que es una serie magnífica. Incluso Walking Dead, que es un divertimento. Eh, por eso digo que cuidado, porque no digo que lo diga Martorell, pero que a veces esta especie de manía de cuidado que te vas a convertir en un consumidor de imágenes, bueno, yo creo que mientras veamos buenas series, buenas películas y leamos buenos libros y buenos cómics, no veo ningún problema. El problema lo veo en cuando verdaderamente nos convertimos en adictos a productos que son completamente eh, inanes, ideológicamente dudosos, vamos, de Telecinco a el cine blockbuster y todo lo que entre en ese saco, ¿no? En definitiva, yo sí que rompería una lanza. A mí siempre me gustó la ciencia ficción, dicho de paso, o por lo menos me gustó mucho de joven. Siempre he dicho que la ciencia ficción es un poco engañosa porque parece como que uno busque en sus relatos, en sus mejores relatos, en un Philip K. Dick, en un Isaac Asimov, parece como que busque lo que va a ocurrir en el futuro. Y yo siempre he tenido la impresión que la ciencia ficción, los autores de ciencia ficción, si son realmente buenos y hábiles, lo que hacen es detectar tendencias actuales. Y yo creo que eso Martorell lo detecta también muy bien en su libro sobre las distopías. Lo digo porque para saber dónde estamos, hacia dónde vamos también, pero para saber dónde estamos, pues una buena novela o un buen relato de ciencia ficción nos puede venir muy bien, porque nos ayuda a adivinar cosas que a lo mejor están pasando ya, pero a simple vista nos cuesta más verlas porque vivimos un poco siempre en la tradición, ¿no? Creo que van por ahí mi interés por la ciencia ficción. No sé si distopía es un género asimilable o subordinable al conjunto de la ciencia ficción, eso no me preocupa mucho, yo la relaciono porque normalmente una distopía de lo que habla es de lo que va a pasar en el futuro, pa. Bueno, pues a mí lo que me parece es que como en las series de cualquier género, de mafiosos, de policías o de, yo qué sé, o de relaciones de parejas, pues a mí me parece que hay distopías buenas, hay distopías que son regulares o que valen como divertimentos ligeros y hay distopías malas o yo diría que impostoras. Entonces, a mí Black Mirror me parece, pese a su irregularidad, por su formato, que es cada capítulo es un capítulo completamente distinto, con actores distintos, con directores distintos, etcétera. Pero Black Mirror es una gran serie y yo la pongo muchas veces, o pongo algunos de sus capítulos a mis alumnos, y dentro de su irregularidad es un producto que merece mucho la pena, ¿no? Years and Years me parece una gran serie. Últimamente he visto Station Eleven, que me parece que merece mucho la pena. The Leftovers, no sé si Martorell la clasificaría como una distopía, pero a mí me gusta mucho y sobre todo la primera temporada me parece fascinante. No sé, pues El Niño Ciervo no es una gran cosa, pero me parece, hablando siempre de mundos post-apocalípticos, que es de lo que van la mayoría de distopías actuales, bueno, pues no será de lo mejor, pero prefiero que mis alumnos vean eso a que vean otras cosas que son auténticas porquerías, lo digo. No, no les estoy insultando, ¿eh? Lo que digo es que desarrollar criterios de calidad como espectador es difícil, ¿no? Y se necesita cierta madurez y sobre todo cierta información y para eso estamos los profesores. Bueno, y luego pensando en, no sé, películas, pues no sé, a mí la Blade Runner me parece, es una serie que es una película que nos formó y nos influyó tremendamente a muchas personas de mi quinta. He visto la segunda película, que es más reciente, me parece otra cosa completamente distinta, pero me parece también interesante. Bueno, pues es que a mí me parece una obra maestra, aunque la hiciera Ridley Scott, ¿no? Que es un director muy criticado, pero bueno, es distópica y me parece maravillosa.
Como decía antes, divertimentos ligeros. Yo he citado Walking Dead, que es una serie que me ha gustado, me ha apetecido mucho ver porque me divertía, pero me parece bastante ligera. Y luego, pues hay algunas. A mí, por ejemplo, V de Vendetta me parece una impostura absoluta. Hablando de una película, la saga esta de Divergente apenas la he medio visto y no me interesa nada. Hay alguna más por el estilo, no me acuerdo del título. Avatar es una de las películas más tramposas que yo he conocido. El juego del calamar me parece una serie tremendamente tramposa. Bueno, hay series que son éxitos bestiales. Está muy bien que no sean americanas, porque el juego del calamar es coreana, pero bueno, eso es igual que lo de la, ¿cómo se llama esta? La española esta de la Casa de la Moneda, ¿o no? O la Casa de Papel. Bueno, pues es un éxito, parece brutal. Esto no es una distopía, pero lo introduzco, es un éxito brutal y a mí me parece una serie totalmente tramposa. Pero bueno, yo he sido crítico incluso con series como Juego de Tronos, que parece que es adorada, ¿no? Vengo a decir que esto todo es evidentemente muy opinable, pero como en todo, yo creo que la cuestión no es si es malo ver series, sean del tema que sea, la cuestión es si son buenas, y si son buenas seguro que nos aportan algo, ¿no? Hablando de distopías, en definitiva las hay buenas y las hay peores. Bueno, hablamos de hablo de este contra la distopía, intento no alargarme, de nuestro amigo Francisco Martorell Campos, que tuvo el otro día la bondad y la generosidad de entrar en mi muro y agradecernos que reflexionáramos sobre él. Bueno, pues vuelvo a recomendar el libro. Básicamente, y para no alargarme, Martorell lo que propone es una lectura política, lo cual está muy bien porque podemos caer en el error de pensar que este tipo de series, especialmente las que son muy vistas, son algo así como ideológicamente neutras, lo cual es tan falso para las distopías, y en eso le doy toda la razón, como para las películas de Disney, por intransitivas políticamente que parezcan, cuando son justo lo contrario, y eso además está muy estudiado. No sé, la innovación de Martorell es que ha sido uno de los primeros a los que yo le he leído hablar políticamente o ideológicamente sobre el contenido y las sombras de reaccionarismo que se abren tras algunos de estos productos. Bueno, la idea de Martorell es que el valor emancipatorio de las distopías es falso. Es interesante que lo diga porque los contenidos distópicos, los relatos distópicos parece en una primera lectura algo cándida, que vienen a deslizar sobre nosotros la idea de que la sociedad tal como la estamos configurando es injusta, desagradable y vamos poco menos que encaminados hacia un abismo apocalíptico, cuando en realidad detrás hay un mensaje peligrosamente reaccionario y conformista. Lo que están intentando las distopías, tal y como yo entiendo el mensaje del ensayo de Martorell, es inducir el miedo y a través del miedo introducir el conformismo. El miedo paraliza, decían. Bueno, pues de alguna manera lo que se viene a decir o lo que venimos a entender de esta lectura es que en la medida en que vivimos dentro de una sociedad capitalista con una serie de estructuras de dominación, de propiedad de la, yo qué sé, explotación de las personas y todo este tipo de cosas que yo creo que suscribimos o que yo suscribo y que me parece que no es que estén de moda, sino que hay que insistir permanentemente en ellas porque vivimos en una sociedad llena de desigualdad y de injusticia, vendríamos a decir que este consumo masivo o esta producción masiva de distopías es algo así como el porcentaje de inquietud o de desasosiego que el sistema, o eso que se viene a llamar el sistema, nos permite para intentar garantizar su supervivencia. Ese es el planteamiento, yo no lo explico bien, pero creo que no lo explico tan bien, obviamente, como el autor, pero creo que a grandes rasgos es lo que se viene a decir. La distopía desarrolla un mecanismo, una serie de resortes, lo que llamaríamos el operativo distópico, que es básicamente un truco. Y no habría más que fijarse en una teleserie que yo, insisto, le tengo bastante manía, que es porque creo que es muy tramposa, que es El cuento de la criada. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aparte de que tiene una
imaginería esta serie. No sé si la habéis visto la mayoría, o si pero seguro que habéis visto imágenes de estas mujeres con cofias que son oprimidas sexualmente y en todos los aspectos a través del estado este nuevo de Gilead, que es en lo que se convierte Estados Unidos cuando es dominada por los fundamentalistas religiosos, etcétera, que vuelven a la Biblia y todo este tipo de barbaridades. Bueno, pues básicamente lo que está haciendo es el autor del cuento de la criada, la autora, pero bueno, yo estoy pensando ya en la serie porque la novela de Margaret Atwood, que dicen que es muy buena, yo no la conozco, pero vi en la primera temporada de la serie. Entonces lo que se hace es en la actualidad seleccionar una serie de aspectos inquietantes. Pensemos en el Tea Party, en ciertos fundamentalismos religiosos, en cierto espíritu violento a favor de las armas y de yo qué sé, de una especie de cerrazón religiosa que parece que en Estados Unidos, en el Estados Unidos profundo sobre todo, parece que siempre es una tentación para un sector más o menos obtuso de población. Bueno, pues lo que viene a contarte el relato este de la criada es que ese populismo reaccionario que en un momento dado, por ejemplo, podría encarnar Donald Trump, podría llegar a generar una situación dictatorial, es decir, una especie de golpe de Estado que genere toda una reorganización de la sociedad en clave de, bueno, pues de una reoligarquización, la institucionalización del dominio, el fin de las libertades, en definitiva, la esclavitud de nuevo, especialmente de las mujeres que saldrían de la universidad, pues una especie de talibanización de Estados Unidos. Bueno, detrás de este tipo de operativos, que lo vemos en el cuento de la criada, muchas veces hay otros mecanismos, pero que en el fondo responden a lo mismo. Bueno, pues vivimos en una sociedad que tiene razones para temer un exceso de tecnología, bueno, o un sometimiento, o un determinismo tecnológico, bueno, pues a través de la pesadilla tecnológica, y ese podría ser un truco de algunas series como Black Mirror, lo que se viene a decir es, bueno, pues creen ustedes robots que al final los robots les terminan dominando. Este tipo de planteamientos, no sé si son tramposos, pero sí son sesgados y pueden advertir ciertas amenazas simplemente porque seleccionan aquello que puede generar cierta inquietud para decirte, y eso terminará gobernándonos y nos destruirá. Bueno, pensar, por ejemplo, en las sociedades de hipervigilancia, bueno, pues a través de Wikileaks y los papeles del tal Snowden y demás, y tantos otros datos que tenemos sobre cómo somos vigilados a través de las nuevas tecnologías, bueno, pues no es difícil a partir de ahí hipertrofiar o hiperbolizar esos mecanismos y pensar en una posible sociedad de dominación. Bueno, el autor Martorell domina muy bien, y eso se nota enseguida, el territorio de la distopía porque tiene muy bien estudiado la historia de la utopía. Bueno, vosotros pensad, por ejemplo, que la utopía tiene una larga historia en Europa. Pensemos en Tomás Moro y su famosa utopía, que es la que le da el nombre en el Renacimiento. Bueno, pues el socialismo utópico de Fourier o Saint-Simon, aquello del falansterio y todo ese rollo. No sé, incluso el propio Karl Marx, aunque su doctrina está sujeta a unas prerrogativas mucho más científicas que las de otros autores, por así decirlo, lo cual no quiere decir que acertara en sus profecías, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues Marx es un autor tremendamente serio que, sin embargo, está animado en gran medida, eso lo digo yo, pero me parece muy creíble, por un espíritu utópico, entendiendo por utopía la expectativa de acabar con el tipo de sociedad que tenemos y sus injusticias y dar lugar a otra mejor. En última instancia, incluso la ilustración misma, que es a fin de cuentas el marco de sentido desde el cual yo creo que se erige la modernidad más luminosa y la manera de ver el mundo de cualquiera de nosotros, en cierto modo se sustenta desde una utopía como es el relato del progreso, que tiene mucho también de mitología, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí vemos cómo a partir del siglo XIX, con la sociedad científica y, bueno, ya pensada en las guerras mundiales, las bombas atómicas y experiencias tan terribles como Hiroshima o Auschwitz, de alguna manera van cobrando sentido mecanismos de utopía como el que aparece en 1984 de Orwell, ¿no?
bueno, pensamos también en Un mundo feliz de Huxley. En última instancia, la idea de la distopía es que la razón triunfa y así nos va. Es decir, un exceso de razón termina generando un aplastamiento de la singularidad, del derecho a la diferencia, del pensamiento libre y todas estas historias. Yo creo que eso está muy bien planteado en el libro. Claro, ¿qué sería lo característico de esta invasión distópica que sufrimos en el siglo XXI, en la posmodernidad? Pues básicamente distopiland, es decir, vivimos en ese momento en el cual todos de alguna manera hemos asumido que no hay alternativa. No se trata solo de que no haya una alternativa, por ejemplo, socialista o comunista o anarquista al capitalismo, ¿no? Es que, en definitiva, lo que nos caracteriza es la incapacidad para ser capaces de imaginar formas de funcionamiento social alternativas al capitalismo. Es algo así como decir que Margaret Thatcher, personaje siniestro donde los haya, ha triunfado con su famoso TINA, aquello de Days Not, o There Are Not Alternative, que mal lo digo. Bueno, pues neoliberalismo, recortes continuos al estado del bienestar, todo ese tipo, la individualización de la sociedad, decía Thatcher aquello de que no existe la sociedad, existen los individuos y las familias. Bueno, pues un aplauso a la señora Thatcher por aquella atrocidad que ha supuesto que el capitalismo contemporáneo haya alcanzado probablemente sus momentos de máxima expansión con la globalización, pero al mismo tiempo ha abierto todo tipo de flancos a su propia destrucción. Como sabéis, la caída del muro en los años 90 terminó de asentar esa idea, la de que no hay alternativa, eso que vimos todos, o yo creo que las personas sensatas, que fue la caída del muro y el fin de los regímenes totalitarios del telón de acero como algo, como un crecimiento de la libertad. Bueno, pues en última instancia lo que ha hecho es dejar que el capitalismo internacional y las grandes corporaciones campeen por el mundo hasta el punto de someter a los estados y a cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera lo que diagnostica Martorell, yo creo que con mucho acierto, es que nuestros jóvenes están creciendo desde la incapacidad, desde la imposibilidad de articular formas de alternativa al sistema en el cual vivimos. Es decir, el sistema no se impugna, uno se puede quejar de muchas cosas, pero el sistema no resulta impugnable. Bueno, pues ese es básicamente el planteamiento. No quiero destripar más el libro. Insisto, me parece muy recomendable. A mí me gusta mucho contra la distopía, la cara B de un género de masas y es muy divertido. Para mí ha sido un placer leerlo. Yo, en última instancia, insistiría, sin ánimo de llevarle la contraria al autor, que yo le matizaría algunas cosas, pero es que para eso están los libros y las lecturas, ¿no? Y mi lectura ha sido muy atenta, además ha sido relectura y bueno, pues le haría algunas matizaciones, pero no tienen tampoco mayor importancia, ¿no? Yo, no obstante, sí que rompería una lanza en favor de Years and Years, que me parece una serie magnífica. Ya sé que el autor también lo dice y hay que verlo, pero bueno, yo creo que la hace formar parte un poco de esa denuncia, podríamos decir, por la cual parece como que en este tipo de series lo que se nos está induciendo fundamentalmente es miedo. A ver, a mí me da mucho miedo lo que veo en Years and Years. Eso es completamente cierto. Lo que pasa es que no sé, no creo que sea malo temer que un personaje como el que encarna, no me acuerdo del nombre, pero la actriz es Emma Thompson, el personaje que encarna de esa senadora absolutamente impresentable, reaccionaria, repugnante, que termina siendo presidenta del Parlamento británico y que es pues una especie de imagen femenina de Donald Trump, incluso puede que peor, además payasa, majadera, reaccionaria. Bueno, esta señora es capaz de crear vallas no solo para que no entren los inmigrantes a las islas británicas, sino además dentro de los barrios para separar barrios de pobres y un poco conflictivos. En fin, no la destripo, pero bueno, pues sí, a mí me da miedo, pero ese miedo no me paraliza. ¿Por qué? Porque es una buena serie. Es decir, no es una serie de evasión. En muchos aspectos, respecto a cuestiones como los homosexuales, no sé, lo que digo de la dominación de ricos sobre pobres, la pérdida de las garantías jurídicas de los derechos civiles, todo eso
que me digan en una buena serie o en un buen relato que está en riesgo, a mí no me parece que es, por eso es una mala idea ver la serie y recomendarla. Ya digo que no, ya sé que Martorell no dice que no la veamos, él dice que es magnífica, sí, pero yo no termino de compartir esa lectura tan crítica. ¿Por qué? Pues porque me parece que aunque él tiene razón en que hay un distopiland peligroso y seguramente inducido políticamente para generar parálisis e impotencia, o al menos ese es el efecto final, yo creo en cualquier caso que una buena serie siempre te hace pensar, siempre es inquietante. Y en esta algún día la analizaremos si os apetece y ya veréis cómo creo que en eso tengo razón, ¿no? Y finalmente, bueno, una última en respecto a Black Mirror, a mí me parece que es una serie que hay que ver y sobre todo hay que ver, no digo que haya que ver todos los capítulos, pero hay algunos que son fantásticos. Ya lo he comentado con algún amigo de Facebook y creo que estamos de acuerdo. En cualquier caso, hay un capítulo que se llama, no lo voy a decir bien y por lo tanto lo digo como si fuera español, no se dive o no se dive, o yo qué sé, no sé cómo se dice. Pero en ese capítulo, si no recuerdo mal, es el capítulo en el cual nos presentan el paisaje de una sociedad en la que todo el mundo va con el teléfono móvil y a cualquiera al que te encuentras en el ascensor o en la calle, no te digo nada si es tu profesor o hasta tu novio, tienes que calificarlo a través del móvil. Y esas calificaciones van a parar a una central general de toda la sociedad, con lo cual tú estás permanentemente sometido a una valoración numérica cuantificada, con la cual te presentas a cualquiera. Es decir, yo te hago la foto, me cruzo contigo en la escalera, te hago la foto y entonces el ordenador me dice, la central me dice cómo eres tú calificado como persona por tu higiene, por tu trabajo, etcétera. Con lo cual, lo que se nos termina presentando es una sociedad terrorífica. Parece que medio divertida, pero al mismo tiempo es terrorífica, es decir, casi una comedia negra, porque somos todos unos absolutos hipócritas que nos dedicamos a presentarle sistemáticamente a los demás una faz absolutamente falsa de la que somos. Somos asquerosamente simpáticos y amables con el vecino, aunque por dentro lo que estemos pensando es de gilipollas, y sin embargo le tengo que hacer una sonrisa de ¡ah, qué bien, qué simpático soy! No sé si he explicado bien lo de Nosidae, pero os aseguro que merece muchísimo la pena el capítulo, porque no sé si es de la segunda temporada de Black Mirror, pero o de la primera, no recuerdo, pero es una presentación de un modelo de sociedad que yo creo que no estamos muy lejos de él. Es decir, un tipo de sociedad en la cual estamos tan sometidos a la barbarie de unos poderes perfectamente racionalizados que debemos incluso estrangular ya no nuestras ideas, como en Orwell, es que incluso hasta nuestra propia personalidad, hasta nuestro humor, hasta nuestro, yo que sé, hasta nuestro olor, diría yo, para intentar gustar a los demás, dado que cualquiera con el cual yo me encuentro va a emitir una serie de datos de popularidad que van a pasar a la central. Es terrorífico, porque es que de eso va a depender que trabajes, que puedas acostarte con personas o que casi hasta que te dejen entrar en una discoteca. A mí me parece terrorífico, vamos, la muerte en vida. Y no me resulta paralizante. Me parece que es un buen motivo para cuestionar algunas prácticas sociales que son hoy en día bastante comunes, al socaire de toda esta tecnologización que vivimos. Os dejo ya en paz, que me estoy alargando. Es un placer y nada, leed Contra la distopía, mejor incluso que ver series de Netflix, porque es un libro interesantísimo.